¿Por qué creo que la izquierda no? ¿Por qué la izquierda no? Bueno, claramente es un resumen, un compendio muy interesante, creíble por mucha gente, por lo populista, por lo aparentemente noble que son las causas que tiene, por el discurso tanto de igualdad y otros más que vienen dando desde siempre, y por la serie de embustes que tienen ellos muy interesantes que son bastante buenos para convencer a las personas. Son un compendio de todo eso, porque al final de cuentas la realidad los deja como tal, como un compendio. Es un florazo, una retórica bastante simple que se vuelve compleja si uno lee a sus autores clásicos, que es lo que termina convenciendo a una persona después de que es cooptada. Pero la izquierda al final de cuentas no demuestra nada bueno. Es una pena que por un lado haya mucha gente buena, realmente buena, con intereses nobles y realmente con mucha generosidad dentro de sí misma para poder hacer cosas buenas a través de una ideología que lamentablemente no funciona. Digo lamentablemente porque qué bueno fuera que existiera una ideología que pudiera abarcar muchas cosas y al mismo tiempo solucionar problemas. Pero la izquierda hace absolutamente lo contrario en lo último que he dicho, porque ciertamente sí abarca muchas cosas. Cuando está en el poder abarca todo lo que puede y por eso es que los estados terminan quebrando. Y si no está en el poder, igual abarca todo lo que puede para infiltrarlo y seguir cooptando más gente, convencer a otros tantos y al final, en lugar de resolver problemas, termina creándolos. Se adjudican y atribuyen hechos que tienen que ver con las luchas laborales, con la lucha de derechos y cosas así, cuando en realidad no tienen que ver. Simplemente han tenido cierta participación, que no está mal que la hayan tenido. El problema es cómo llegaron a tener esa participación, pero ellos no lo consiguieron. El tema también tiene que ver con otras cosas, con los grandes engaños ideológicos que se maneja a través de distintas vertientes. Pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, a gente muy joven, cuando yo era más pequeño, hablando acerca del tema de la igualdad y que la distribución de la riqueza tenía que ser equitativa también. Y entonces se centraban en ese tiempo en los ejemplos soviéticos y también en el ejemplo cubano. En cuanto al tema de un sueldo base y que todo lo demás te lo daban gratuitamente. Tanto el tema de la alimentación, como el tema de la salud, como el tema de la educación, etcétera. Al final de cuentas, todo esto se demostró no solo antes de la caída del muro de Berlín, sino posteriormente ya con mucha más media en el mundo, de todas las cosas que son falsas, que fueron falsas siempre. Pero ese convencimiento de que todos podemos ser iguales, de que la gente puede tener una vida tranquila y feliz siendo igual a los demás, teniendo lo mismo que los demás, es un cuentazo. Es una gran mentira, porque lo único que hace es volverte conformista, acabar con tus sueños, con todas tus aspiraciones, destruir tu proyecto de vida para que seas parte de algo que solamente le importa a los que están a la cabeza, o sea, en el Politburó, y que toman las decisiones por ti. Entonces, ¿de qué libertad puedes hablar? Digo, se supone que son ellos democráticos, ¿verdad? Pero no lo son. Porque la izquierda en sí solo tiene una matriz, que es el marxismo. No existe otra. Desde allí aparecen las otras vertientes. Y mucha gente te puede enrevesar y confundir con el léxico que ellos manejan y con el desarrollo filosófico que tiene cada una de esas vertientes. El problema está en que ninguna de esas vertientes sirve para algo bueno. El otro tema tiene que ver directamente con lo que ya he mencionado. No son democráticos, porque la visión democrática que tiene el marxismo es la dictadura del proletariado. Por lo tanto, ¿sobre qué base uno puede creer que hay democracia en una dictadura? Mucho menos de una dictadura de imberbes y resentidos que vendría a ser ese proletariado que ellos mencionan. Hoy en día, en casi todo el mundo, ese proletariado no tiene un idem, o sea, no tiene un elemento
masivo que sea igual al proletariado del tiempo en que se pergeñó el marxismo. Obviamente hablando ya de comunismo. Pero me dirán, el comunismo no ha sido aplicado en ningún país, y es cierto. Lo más cercano al comunismo que pudo haber existido y que existe todavía es más o menos lo que hace Kim Jong-un en Corea del Norte. Y si eso les parece horrible, entonces imagínense lo que sería un comunismo real, tal cual y perfecto. Estamos hablando de gente que no tiene vida, gente que subsiste porque solamente tiene la oportunidad de poder sobrevivir, que no tiene esperanza de absolutamente nada, en plena miseria, mientras el señor Kim Jong-un se regodea de todo lo que tiene, de todo lo que hace, de las relaciones internacionales que puede manejar y del aparente temor que puede causar en distintos países del mundo si es que oprime algún botón. Pero más allá de eso, no hay razón para poder creer que lo que ellos tienen y organizan y desarrollan, ejecutan, es básicamente algo bueno. Corea del Sur en realidad nace por la irrupción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esa parte del territorio y fue el que coloca el primer líder, aparentemente mesiánico, para convencer a la población, básicamente ignara en ese país, de que era un gran salvador de esa patria imponiendo el comunismo. Pero el tema está en que muchos dicen dentro de la izquierda, yo no soy comunista, yo soy socialista, o la moda, la tendencia de decir soy creyente, pero soy de izquierda, o soy marxista, o algunos que niegan ser de izquierda, precisamente para poder ser escuchados, ser creídos, etcétera, pero se delatan de inmediato, porque hay un detalle, todos los izquierdistas manejan el mismo manual, el mismo procedimiento. O sea, instalan, de acuerdo al estilo que ellos tengan, su discurso, te condicionan a que respondas a través de ese discurso y no de lo que tú piensas. Buscan que cancelarte, que ridiculizarte, que exponerte de una mala manera, si es que te ven como un problema, como un peligro. O algunos van con el pie en alto, como se dice, y buscan que arrollarte lo antes posible para ellos poder mantener y sostener un discurso que no tiene resistencia. Lo otro es que si tú les puedes ir dando vueltas, se van a victimizar. O si es que estuvieron tranquilos, patean el tablero. Peor aún, si te toca debatir con una mujer, va a ponerse a llorar, en la mayoría de los casos, y ya perdiste. Si, por ejemplo, es una persona iracunda, varón o mujer, aquí no importa. El violento al final serás tú. Porque ellos tienen una forma bastante clara de cómo voltear la situación. Siempre te van a culpabilizar. Siempre van a buscar que trasladar todo lo negativo hacia ti. Y entre medio de todo esto, lo que van a hacer siempre es mentir. Van a mentir. Van a instalar falacias. Van a colocar medias verdades. Ellos saben muy bien que la mejor forma de engañar es colocar una mentira entre dos verdades. Y eso es lo que hacen permanentemente. Manejan hasta cifras que no son ciertas, fuentes que no existen, o tergiversan palabras y también van trocando discursos de otras personas o ideas de otras personas. Hacen citas que nunca se dieron. Y al final de cuentas, con eso te van confundiendo, te van menoscabando y después terminan socavándote el piso. Entonces, como no pudiste responder todo lo que ellos te colocaron, que básicamente es como el principio 11 de Goebbels, terminas en la ruina en el momento de debatir o de exponer alguna idea. Crean una especie de laberinto en medio y trabajan con la estrategia de las dos líneas, básicamente. Peor aún si estás con más de dos de ellos. Así es que todos se delatan igual. El problema está en que con un izquierdista nunca vas a poder llegar a algo, por más que sea una persona más o menos aplomada o de alguna forma educada. Porque al final de cuentas ellos nunca van a aceptar lo que tú les digas, ni van a poder llegar a negociar, digamos, en alguna idea. No estamos hablando de un negocio de beneficios económicos o materiales, estamos hablando de un tema de ideas. El izquierdista siempre va a buscar qué salirse con la suya. Y te va a decir cosas y se va a burlar.
porque ellos de todas maneras creen y piensan, siempre lo han pensado así, que están por encima de todos nosotros, más aún si su marxismo está mezclado con el leninismo. Más allá, pueden ir al maoísmo, aquí en el Perú mariateguismo, en otros lados se van al estalinismo y otros más, castrismo por ejemplo, etc., aunque el castrista es básicamente marxista-leninista. Pero el detalle está en que ellos creen que están por encima de todo. Por eso es que se zurran también en la justicia y en otros estamentos de cualquier estado. Porque creen que están por encima. Su ideología los coloca como que ellos son más allá de una reserva moral como los izquierdistas trataron de instalarse en nuestro país dentro del ideario popular. Ellos creen que están por encima incluso de la justicia misma. Y no porque la justicia sea mala como sistema, sino porque ellos creen desde su ideología que son los que tienen que imponer en el mundo el verdadero estándar de lo que es la moral y otras cosas más. Básicamente es una ideología que no viene a proponer, sino viene a desterrar, viene a imperar. Por eso es que al final siempre están con frases que culpabilizan a otros, desde lo que es imperio yanqui o imperio norteamericano o lo que sea, y lo doy esto solo como ejemplo porque puede ser cualquier otro, cuando ellos en realidad lo que buscan es dominar el mundo, pero basado en una ideología que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene sentido, pero que sí le favorece a quienes terminan en la cúpula. Mucha gente de izquierda, si es que llega a ver este video, porque mucha gente ve otros videos, y voy por ahí, terminan tratando de descalificar con comentarios cosas como estas. Me refiero a comentarios como los que estoy haciendo. Yo no estoy tratando de ser apasionado en este comentario, sino de buscar algunos elementos que son los más básicos, los más sencillos, los más visibles, los evidentes, los que están siempre a la luz en redes sociales, en medios de comunicación, en toda la más media. En el mundo, no solamente aquí en el Perú. Pero ¿qué diferencia tenemos con la izquierda peruana, con la sudamericana, latinoamericana, como le quieran llamar, hispanoamericana, con la izquierda mundial? Ya no hay tantas diferencias, porque la agenda es casi la misma. La diferencia que tenemos en nuestro país es que la mayoría aún sigue teniendo un pensamiento muy anacrónico y tiene ideas que no se ajustan tanto a lo que siquiera la Internacional Socialista plantea. Y tampoco vienen manejando ideas que puedan encajar dentro de un mundo que ya se ha globalizado. Yo no soy partidario de los que dicen que no existen izquierdas ni derechas. Las existen, las hay. Si no, no estaría hablando de esto tantos minutos. Pero lo cierto es que la cuestión básicamente está en que el uso de la ideología parte lo que viene a ser la realidad de la toma del poder en el futuro cuando esto se da. Con la derecha, en realidad puede llegar a ser un tema más mercantilista que liberal. Pero el detalle está en que vives en libertad y aún tienes posibilidades de salir adelante. Mucha gente, personalmente que yo he conocido, desde una pobreza muy dura o desde una clase media baja, hoy han sobresalido y ya tienen un buen pasar. Y no me refiero a que están solamente en clase media o en clase media alta. Algunos han llegado a la riqueza. Pero parece que eso es lo que siempre la izquierda intenta impedir, que la gente llegue a ascender a la riqueza. Sin embargo, los izquierdistas que son ricos, y hay varios ejemplos, señalan que no hay ninguna contradicción de serlo con el tema ideológico. Y eso es absolutamente falso, porque si tú estás enarbolando, defendiendo y atacando al mismo tiempo con una ideología como es la marxista, en este caso, aunque no te denomines comunista, sino solamente socialista, es lo mismo, porque es la misma matriz y ellos lo que te dicen es que es igualdad en todo sentido. Así es que, ¿cómo es que no repartes tus bienes? ¿Cómo es que si tienes tantas casas o propiedades, no las repartes o no las abres para que otras personas vivan gratis? ¿Por qué defiendes a los ocupas en España? ¿Por qué defiendes un aparente derecho a la vivienda cuando eso no existe? ¿Por qué quieres crear derechos a través de necesidades? Los derechos son necesariamente inherentes al ser humano.
Sería bueno, por ejemplo, digo yo, un derecho a la vivienda. Pero ¿se imaginan lo que pasaría si todos los países construyeran viviendas para todos sus habitantes? ¿O los que no tienen vivienda? Sería complicadísimo y además acabaría con un mercado de bienes raíces. O lo socavaría de tal forma en que una parte de la dinámica económica de un Estado se iría a pique. Y no digo que esté mal que el Estado se preocupe por sus habitantes. Pero el problema es principalmente que cuando todo le das a los habitantes dejan de trabajar y después comienzan a reclamar por más, entre comillas, derechos. El ser humano se habitúa a todo lo que sucede. Y la verdad es que aquí no se trata de que la gente viva del Estado. Ese es el gran error del marxismo, pero es el gran atractivo al mismo tiempo. Entonces, aquí el izquierdista jamás va a aceptar algo totalmente diferente a eso. Mucho menos un izquierdista que se ha servido de las mieles del capitalismo. Para vivir muy bien, para comer opíparamente, para viajar como un loco desenfrenado, para hacer política y al mismo tiempo, la verdad, ocultar de alguna manera todo lo bueno que tiene en cuestión material y monetaria. Muchos te citan así a China, y con esto voy terminando. Y hablan de una China que en realidad es el gran ejemplo en el mundo, pero se olvidan de que China ha separado el modelo comunista de lo que viene a ser el modelo económico. La izquierda tiene un modelo que incluye su modelo económico, pero China no aplica ese modelo. Lo llegó a aplicar en la época de Mao Zedong y también con su gente, con la gente que estuvo tratando de sacarlo y que en algún momento de alguna manera estuvo en el poder. Pero cuando las cosas cambiaron y se dieron cuenta que eran un país paria, un inmenso país paria, decidieron otra cosa, cambiar de rumbo y aplicar un modelo económico que es el capitalismo. Mucha gente confunde el capitalismo con una ideología que tenga que ver con factores, matices y también estructuras de gobierno. De hecho, el capitalismo interviene directamente en todo esto, pero no deja de ser un modelo económico. El problema está en que muchos creyeron que eran antípodas el capitalismo con el comunismo. De hecho, no se juntan, pero se pueden aplicar en paralelo. A China le ha ido muy bien con esto. Y entonces, ¿por qué los izquierdistas, muchos de ellos, toman como ejemplo a China y siguen odiando el capitalismo y siguen despotricando del mismo? Si China aplica un capitalismo brutal, solo comparable con un capitalismo de inicios del siglo XX. Entonces estamos hablando de una gran explotación y podemos hablar también de cómo se vive en China. Hay mucha gente que ha ido allá y ve cosas, se impresiona por el tema de la tecnología, pero no se da cuenta que el chino no es propietario absolutamente de nada. Todo es del Estado. Y que hay gente en extrema pobreza en China. Y no me refiero a Hong Kong, básicamente por el tema del capitalismo que ellos hablan. Hong Kong pertenece a China, fue devuelto y absorbido por China. Por lo tanto, si hablan del capitalismo en Hong Kong, en realidad es un capitalismo chino. Pero como quiere el tema plasmar la situación de la dicotomía entre lo que viene a ser el socialismo, comunismo, con el capitalismo, la verdad es que China, que se ha convertido básicamente en el país imperialista que ha querido ser siempre y que geopolíticamente viene haciendo mucho daño en el mundo, el tema está en que el capitalismo no tiene por qué ser rechazado como viene siendo rechazado por la izquierda en todas partes. Sin embargo, esa horda, pequeña pero horda, porque andan trabajando en bloque siempre en redes sociales, de izquierdistas que hablan bien de China por el tema económico de China, o no se dan cuenta o creen que somos idiotas, que me inclino un poco tanto por ese lado, porque el izquierdista siempre te subestima, pues cree que nos va a convencer con la idea de que el comunismo o el socialismo ha conseguido un triunfo económico en el mundo, cuando no han aplicado su modelo, sino un modelo odiado, rechazado, y que el izquierdista siempre ha embanderado como algo en contra, como una gran lucha a lo largo de la historia del marxismo. Hay para hablar más, pero la izquierda no, porque al final de cuentas, lo único que ha hecho es mentirle al mundo, engañarlo, estafarlo y
además de acabar con más de 120 millones de personas, y eso está absolutamente comprobado, pues también ha sabido matar de hambre a otros tantos en los últimos años. Y arruinar países también. Así es que la izquierda no. Espero que esto se piense bien antes de votar. Hay muy malos candidatos, es cierto. No hay muchas alternativas, quizá ninguna. Pero alguna tiene que ser mejor, siempre, que votar por la izquierda o votar por algún mafioso por ahí, ¿no? De color naranja sobre todo, que quiere seguir gobernando. Digo esto, no a título personal, no sin dar nombres, no sin buscar que atacar a tal o cual persona. Si hablo de mafioso, hablo de ese partido. Como sea, igual tenemos para conversar mucho más sobre izquierda no y sobre otros temas. Hasta pronto.